Víctor, sin duda hoy es noticia en Colombia el hecho de la publicación de los resultados económicos de Ecopetrol, resultados financieros de la principal empresa en Colombia. Se desplomaron las utilidades de Ecopetrol en un 46,4% en el segundo trimestre de este año, cifras que solamente las veíamos en la época de la pandemia, cuando nadie utilizaba gasolina ni diésel porque estábamos confinados. Esa es la magnitud de la crisis de Ecopetrol. Con una gran diferencia, Ricardo, y eso es lo que preocupa, que ahorita no estamos en pandemia. Recuerde usted en ese momento... estábamos cerrados, Víctor, claro. Nadie usaba, no había aviones, no había vehículos, todo el mundo estaba confinado. Y el petróleo Brent en ese momento alcanzó a derrumbarse inclusive hasta por debajo de los $30 por barril. Oye, ¿cómo está el precio del Brent? $25 llegó. Está en $66 por barril. Y hoy, $66 por barril, es decir, el doble frente a la pandemia. Casi el triple. Casi, sí, exactamente. Y recuerde usted, y Paola también, inclusive el WTI, y eso nunca había ocurrido en la historia, alcanzó a cotizarse por debajo de $0, a precios negativos. Víctor, eso alcanzó a Felipe, ¿cuál es la pregunta? No, es que le tengo una pregunta técnica. ¿Por qué entonces, si está hablando usted del precio del Brent, el doctor Ricardo Rojas dice que esas cifras que él no considera tan malas, se debe al precio del petróleo Brent? Pues él dice que, y bueno, ahí hay un gran debate con analistas, por qué estamos regresando a resultados de la pandemia cuando no hay pandemia y hoy el petróleo está más alto frente. Él dice que, bueno, y la verdad sí ha habido un retroceso en el petróleo frente a los 2 años anteriores. Recuerde usted, Felipe, que en algún momento cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo alcanzó a dispararse hasta por encima de los $120 por barril, y ese año tuvimos resultados históricos para Ecopetrol. Hay otro aspecto y tiene que ver con una mayor carga tributaria para la compañía. Recuerde que hay anticipos de renta y una disputa por el IVA con la DIAN, por importaciones de combustibles y también por la conmoción interior del Catatumbo. Pues estas empresas del sector han sido más cargadas, porque él de otro lado resalta unos resultados en materia operativa, por ejemplo, que ha venido creciendo la producción de la compañía, pero sí, ahí está como ese cuestionamiento, Felipe, de por qué cuando en la pandemia teníamos un petróleo más bajito, estamos regresando como a esos mismos resultados financieros. Felipe, ¿sabe desde cuándo? Aparte de ese resultado, ¿por qué ha venido cayendo las utilidades de Ecopetrol sistemáticamente por lo que ve hoy en el diario La República? Felipe, ¿sabe desde cuándo estamos en números rojos en los balances de Ecopetrol? Desde mayo del 2023. 10 trimestres consecutivos. Mire cómo es el contexto. Correcto. En el 2023, porque nosotros, digamos, no nos podemos quedar con el titular de que Ecopetrol disminuyó su utilidad un 46% en el segundo trimestre de este año. Sí, cayó eso, 46%, sobre la base, Felipe y Ricardo, de que en el 2024 ya habían caído las utilidades un 22%. Y en el 2023 ya habían caído un 43%. Así que, como dice usted, llevamos por lo menos 9 o 10 trimestres consecutivos caída tras caída en las utilidades. También dice que hay un mayor costo operativo, sí, la inflación también pega en las operaciones de Ecopetrol, sumado a un retroceso frente a los 2 años anteriores del petróleo, más una mayor carga tributaria, pues esto viene afectando, debilitando ese resultado neto o esa ganancia neta de la compañía. 1,8 billones de pesos fue la utilidad en el segundo trimestre de este año, cifra comparable con las utilidades que veíamos en la pandemia. He buscado, Felipe, al presidente de Ecopetrol, al doctor Ricardo Roa, para que nos explique las cifras y para que nos cuente cuáles son las causas, en su opinión, de estos números en rojo de la petrolera. No ha sido posible, o dice que hoy no va a hablar. La verdad es que esto nos lo dice su equipo de prensa, pero seguimos insistiendo porque creo que es muy importante tener las explicaciones del presidente de la compañía. Pero claro. Paola, tengo invitado, pero usted me dice antes.
Sí, no, importantísimo y además, pues preocupante una vez más en la situación fiscal en la que estamos. Son 38 billones de pesos de transferencias este año a la nación por parte de Ecopetrol. Eso es lo que se estima de proyecciones, pero eso es básicamente la mitad del promedio que se venía transfiriendo en los últimos años, Ricardo, entre impuestos, dividendos y regalías a la nación. Luego estamos hablando ya de números bajos para un país que una vez más, pues no somos petroleros, pero sí todavía vivimos del petróleo y en buena medida de lo que venda y de las utilidades de Ecopetrol. Entonces, por ese lado también se terminan de descuadrar mucho más las cuentas al ministro de Hacienda, que en su plan para el año entrante se supone que hay 5 billones de pesos de dividendos de Ecopetrol. Una vez más, la nación y el Ministerio de Hacienda está en cabeza de esa mayoría accionaria del 88.5% de las acciones de Ecopetrol. Entonces, también los malos números y los números rojos golpean incluso las cuentas fiscales del país, ya bastante deterioradas. Me dice el doctor Roa, que está en agenda desde las 6 de la mañana, que muy seguramente mañana nos explicará. Es que seguramente hoy tienen que atender a los inversionistas, Ricardo, porque cifras. El día después de la publicación de resultados tienen que explicarles las cifras a los inversionistas, a los accionistas de Ecopetrol, diferentes al gobierno nacional, que son fondos de pensiones, inversionistas internacionales y demás. La famosa teleconferencia de los resultados financieros. Mire, nunca, Paola, sobre lo que dice Paola, dijo el doctor Ricardo Roa ayer, nunca antes en la historia de este país la nación recibió transferencias como las ha recibido en estos 3 años por 143 billones de pesos. Paola, Ecopetrol le ha entregado al gobierno, a las finanzas de la nación, 143 billones de pesos. Es que es muy importante, es muy en 3 años. Por eso es la gran vaca lechera. Ojo a ese dato. 7 reformas tributarias, ¿no? En 3 años, eso es cierto, hay que decirlo, en 3 años. Sí. Pero divídelo por 3, en promedio son más de 40 billones de pesos al año. 45. Ahí es cuando usted suma regalías, dividendos y el pago de impuestos. ¿Y esa plática dónde está? Bueno, esa es una gran pregunta. Estamos en una crisis fiscal y Ecopetrol dice que en 3 años ha transferido 143 billones de pesos. ¿Esa plática qué? ¿Dónde está esa plática? Ahora, Ricardo, la actual administración... Debería responder el Ministerio de Hacienda, por supuesto. La actual administración destaca mucho ese resultado, esa transferencia para decir que, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que por el resultado de un año, usted hace transferencias en el año siguiente, ¿sí? Entonces, ahí dentro de ese promedio vienen incorporados esos históricos resultados de Ecopetrol del año 2022, administración anterior, ¿sí? Que se ven reflejados en las transferencias del 2023, ya cuando pues está en propiedad del gobierno y la nueva administración. Entonces, parte de esa enorme transferencia por la que están sacando pecho en esta administración, pues tiene una parte del componente del año 2022 que fue histórico para la compañía. 8:59 minutos. El doctor César Loza es el presidente de la Unión Sindical Obrera, el poderoso sindicato de Ecopetrol. Doctor Loza, buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes de este importante espacio. ¿Cuál es la lectura que hace la USO, doctor Loza, de estas cifras de Ecopetrol? Primero quiero hacer referencia a la cifra de producción. Es cierto que la producción de Ecopetrol hoy es la más alta, tiene 751.000 barriles en este semestre si se compara con los 724.000, 725.000 del semestre anterior. Ahora, es paradójico que mientras hay más producción hay menos utilidades. Eso tiene una explicación en 2 factores. El primero, el precio internacional del Brent, que pasó en el semestre primero del año anterior de $83 a $71 el barril. Y la tasa de cambio, que también se ha visto afectada porque de 4.300 pasó a 4.000 y 4.100 pesos por cada dólar. Ese es un tema inobjetable, ese tema es concreto y sucedería en las cuentas, en las multiplicaciones, restas y sumas independientemente de quién está al frente de la empresa, pero en esto que voy a referir es donde queremos poner el foco. En Colombia no hay un nuevo descubrimiento, no hay un nuevo yacimiento, necesitamos hallazgos de petróleo y gas. Hoy la producción, ¿por qué se ha incrementado? Dirán ustedes, bueno, pero sí, dirá la opinión pública, bueno, pero ¿cómo así que la producción crece, pero no hay nuevos hallazgos? La producción ha crecido por estas razones. Primero, porque en el Permian, en Estados Unidos, la producción ha venido aumentando. En el Estados Unidos, pero ya no se genera un solo empleo para los colombianos. Aquí, pues, no hay desarrollo regional para Colombia. En Caño Sur,
hubo incremento de producción, pero acordémonos que Ecopetrol le compró a Repsol el 45% de su participación accionaria en este campo. Sí. Y los incrementos de la producción que se han dado en el CP209. Entonces, ahí hay que poner el foco, porque si bien es cierto la producción es más alta, hoy Ecopetrol, la inversión, buena parte de los 2.852 millones de dólares que ha invertido en este semestre, el 40% los ha dedicado a procesos de transición energética. Compró el parque Winipesi, hay un portafolio de 1.300 megas de renovables, y pues frente a eso nosotros decimos, muy bien que Ecopetrol invierta en transición, pero eso no va a salvar el mundo. Nosotros necesitamos, para garantizar la sostenibilidad de la empresa, que se invierta en el negocio tradicional, en el negocio original de petróleo y gas. Máxime cuando las importaciones de gas han venido en aumento. Ahora, Ecopetrol ha asumido una alta carga tributaria. Yo esta mañana en una entrevista en otro medio omití esto, pero lo refiero ya que ustedes lo mencionan. No, lo mencionábamos Ecopetrol, ahora, es cierto, lo mencionaba ahora Víctor. Sí, por eso, y permítame poner un poquito el foco ahí. Ecopetrol, por efecto de la nueva tributación que le han impuesto, lo del catatumbo y lo del IVA, porque acordémonos que la DIAN le está cobrando a Ecopetrol un IVA por efecto de un concepto interno, ha pagado aproximadamente 3 billones de pesos. Entonces, a Ecopetrol hay que fortalecerla, nos interesa, porque es la empresa de todos los colombianos, es la que maneja el transporte, maneja la refinación, maneja la producción, suministra la mayor cantidad de gas, y en consecuencia, sin abandonar o sin renunciar más bien a la generación de energías limpias, el negocio original hay que fortalecerlo, si no la situación de Ecopetrol va a ser supremamente compleja. Pero fíjese usted, aquí hay un cóctel de causas. Usted nos lo dice muy bien, aquí hay diferentes causas, hay causas externas, pero lo que se puede controlar, o digamos en teoría se podría cambiar desde lo interno, señor Loza, ¿no le parece que es una paradoja que gran parte de las utilidades que hoy reporta Ecopetrol provengan de un negocio que en Colombia está prohibido, como es el fracking en el Permian en Estados Unidos? Y en Colombia no se abra la posibilidad de nuevos pozos, o de la exploración o explotación de nuevos pozos. Al final no terminamos siendo víctimas de la ideología, y esto no podría estar terminando con la empresa más importante para los colombianos. La necesidad de garantizar el autoabastecimiento energético del país es de sentido común, garantizar esos recursos. Este tema, estamos de acuerdo, doctor, no se puede ideologizar. Nosotros, con las cifras que son más elocuentes que cualquier discurso, pues argumentamos lo siguiente: las importaciones de gas han venido en aumento. ¿Y por qué se importa gas? Porque el país lo necesita y no lo tenemos. Entonces tenemos que primero, llamar al gobierno nacional por encima de ROA, porque hay decisiones que no dependen de Ecopetrol, del presidente. Por ejemplo, el licenciamiento de Comodo 1, eso depende de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, preferimos nosotros, o prefiere más bien el presidente Petro, que se importe gas de fracking de Estados Unidos, porque así se está haciendo, y que se traiga de Trinidad y Tobago cuando lo podemos producir en el país. Y yo voy a manifestar algo con absoluta responsabilidad. Yo sé que esto a mí internamente en el sindicato me va a implicar un debate interno, pero estoy en toda la disposición de asumirlo, porque aquí tenemos también dirigentes sindicales y trabajadores que entienden la realidad. Nosotros en el año 2018 en una asamblea de delegados le dijimos no a los yacimientos no convencionales, o sea, no al fracking, pero hoy la fuerza de los hechos, si no tenemos el recurso y lo estamos importando, pues nos va a tener que llevar a reabrir este debate y ponerlo en el plano técnico y no ideológico, porque el país necesita las reservas. Vea, en diciembre, esto lo dijo el doctor Amílcar Acosta, doy la fuente para hacerlo como debe ser. Manifestaba recientemente que a partir de diciembre en la costa van a subir las tarifas de gas. En buena parte del país las tarifas de gas han subido entre el 22 y el 36%. Sí. Si no hay gas, ¿qué tenemos que hacer? Importarlo 4 o 5 veces más caro. Pues tenemos que darnos el debate para ver si lo encontramos aquí en el país. Pero señor Loza, con el corazón en la mano y una pregunta muy respetuosa, porque yo sé que ustedes aman, quieren a Ecopetrol, así como el resto de los colombianos. Ustedes trabajan, devengan sus ingresos de la compañía, de la existencia de esta compañía, y pues para el resto de los colombianos es importantísima por las transferencias, billonarias transferencias de las que ya estábamos hablando.
desde ustedes no hay un llamado de atención para la actual administración. Es que, señor Loza, mire, el primer año 2023 cayeron 43% las utilidades, el segundo año 22% adicional y este año 33% adicional. Si sigue esta tendencia, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? ¿Hay algo que se esté haciendo mal dentro de la compañía? Porque hay otras petroleras en el mundo que están teniendo resultados distintos. Esto que voy a decir lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y es un llamado al gobierno nacional y especialmente al presidente Gustavo Petro. El país requiere la autosuficiencia energética y esa autosuficiencia se garantiza con los recursos importados o producidos en el país. Y nosotros hacemos el llamado para que se active, se reactive, se invierta con mucho más ahínco en el negocio original de Ecopetrol, que es petróleo y gas. Porque el presidente Petro, con todo respeto y todo cariño, quiero manifestar que piensa que va a salvar la humanidad si nosotros dejamos de producir petróleo y gas. Es error. Nosotros tenemos 18 millones de vehículos, la tendencia vehicular es creciente, necesitamos el gas, entonces eso se hace trayéndolo o produciéndolo. Entonces nosotros estamos diciendo, hay que producirlo en el país y tenemos que abrir el debate. Ahora, lo que hay que mirar es esos recursos que se van a explotar, ¿qué les significa a los territorios? Porque ese es otro tema pues que también genera debate, que sacan y al territorio nada le queda. Entonces, nosotros hoy desde el sindicato decimos a Ecopetrol, que es el patrimonio más valioso, más activo que tenemos los colombianos, tenemos que defenderlo. Ecopetrol en los últimos 10 años le ha aportado más de 240 billones de pesos al fisco nacional. Lo decía ahora el doctor Felipe, son varias reformas tributarias. Si Ecopetrol no le entrega esa caja al país, pues vamos a tener que asumir esos costos los colombianos. Mire, uno no puede comer carne y tomar leche de la misma vaca. Es decir, queremos le quiere el gobierno nacional, Gustavo Petro, sacarle recursos a Ecopetrol, pero a la vez está en contra del negocio tradicional de la producción original o del negocio original de Ecopetrol, que es la producción de petróleo y gas. No, necesitamos sacar petróleo y gas. Ahora, hay una serie de errores, de apreciaciones equivocadas. Él en un consejo reciente de ministros manifestó que había que dejar de producir gas y que eso se reemplazaba por paneles solares. A las 5 de la mañana en Ciudad Bolívar, ¿uno qué hace con un panel solar cuando usted necesita el gas para calentar el tinto y hacer el desayuno? Entonces este es un tema de sentido común. Imagínese usted en Tunja a las 4 de la mañana, la gente levantándose con el sol canicular de las 4 de la mañana, encendiendo la ducha y el calentador con luz de paneles solares. Todo un contrasentido, señor Loza. ¿Estos postulados se los planteó a ustedes Gustavo Petro siendo candidato a la presidencia? ¿Él les dijo a ustedes que esta iba a ser su decisión política frente a Ecopetrol? No, pues a Gustavo Petro siempre le dijimos que era importante garantizar a Ecopetrol como patrimonio de los colombianos. Y aquí hay que referir algo. Gustavo Petro no ha tomado la decisión de vender parte de Ecopetrol como lo pretendieron otros gobiernos. Eso es verdad y hay que reconocerlo. Y eso es evitar la privatización, pero también es necesario tomar decisiones estratégicas al interior de la política energética que se desarrolla en el país, porque también es una forma de afectar negativamente a Ecopetrol. Y quiero decir algo, vea, yo creo que el país tiene que replantearse el debate. Nosotros estamos trayendo gas de allá del Golfo de México. Ese gas viene de fracking. Y nosotros debemos darnos el debate técnico en el país con la participación de todos los actores, al margen de las diferencias que se pueden generar, porque la pluralidad y la democracia está llena de eso, de diferencias, en el marco del respeto. Pero bueno, ¿lo vamos a seguir trayendo de allá 5 veces más caro o lo producimos en el país y lo podemos encontrar? Y allá generando empleo allá y no acá, cuando también se podría estar generando acá. Pero señor Loza, quiero preguntarle por una cosa. Usted hace énfasis en el negocio original de Ecopetrol, que es petróleo y gas. Sin embargo, pues Ecopetrol se ha venido metiendo en otros negocios como el de transmisión de energía y el de construcción de vías a cargo de ISA. ISA que este año, precisamente en este último trimestre, en el segundo, le resta también menores utilidades y le resta 100.000 millones de pesos a Ecopetrol vía ISA. Ahora que Ecopetrol se quiere meter a comprar monómeros, ¿temen ustedes desde el abuso, desde el sindicato, principal sindicato de Ecopetrol, que también pueda convertirse la compra de monómeros en un lastre para las utilidades de Ecopetrol? Yo quiero precisar algo. Ecopetrol trae un alto endeudamiento, que no es propiamente de este gobierno. En Ecopetrol se votaron literalmente 7.000 millones de dólares en proyectos costa afuera, que alguna vez hice una denuncia, pero bueno, no es el tema de hoy.
y obviamente que eso impacta a la caja de Ecopetrol porque hoy Ecopetrol tiene menos flexibilidad en materia de caja. Ahora, hay que tomar los referentes de las empresas petroleras del mundo. Por ejemplo, hoy leí en varios medios de comunicación que que Venezuela está incentivando la producción petrolera. Chevron está buscando crudo en Venezuela. En Brasil, el presidente Lula da Silva quiere llevar la producción a 5 millones de barriles al día y es un presidente progresista. Entonces, este es un tema de sentido común y eso me permite decir lo siguiente. Muy importante que Ecopetrol adelante inversiones en otras fuentes de energías limpias, alternativas. Esa es una, dijéramos, es una necesidad de la humanidad, pero eso no significa que uno tiene que descuidar el negocio tradicional. Y reitero, es cierto, las cifras hoy marcan 751.000 barriles, la producción más alta, pero no tenemos un yacimiento nuevo, un hallazgo nuevo, y es necesario apuntarle a eso, es necesario que desde el Ministerio del Medio Ambiente, de la ANH, se garantice el licenciamiento del proyecto Comodo 1 que puede garantizar las reservas de gas que requiere el país. Esto es de sentido común, no es un tema que se deba ideologizar. Señor Loza, pues insisto en esto, y llevamos 3 años acumulando caídas y caídas en las utilidades. Algo de autorreflexión para ustedes, porque ustedes apoyaron el candidato que decía que no le gustaba el petróleo. Y entonces era como un contrasentido, ¿no? ¿Cómo lo apoyan si no le gusta el petróleo, ni el gas, ni el carbón? ¿Qué reflexión les cabe a ustedes en la USO haber apoyado ese candidato y ver hoy lo que está pasando con las cifras financieras de Ecopetrol? La USO, al igual que muchos trabajadores en Colombia, al igual que muchas corrientes de opinión en Colombia, organizaciones, apoyamos a Gustavo Petro porque planteó un programa de gobierno con reformas sociales, reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud. Y obviamente que los trabajadores en Colombia tenemos derecho a que nos devuelvan pues lo que alguna vez tuvimos y que nos quitaron a través de una reforma laboral. Eso no empobrece la economía, al contrario, la dinamiza. Pero por supuesto que somos un sindicato que conserva una autonomía. Y cuando cuestionamos, con todo el respeto, valoraciones que se hacen frente a la transición energética y frente a la equivocada decisión, y manifestación que ha hecho el presidente, y me refiero a él porque él es el que lo ha hecho, diciendo que no se produzca petróleo y gas, pues nosotros tenemos toda la autonomía para cuestionarlo porque está equivocado y eso de ninguna manera va a afectar nuestra autonomía, aunque lo hayamos apoyado. Ecopetrol le ha aportado al país muchos recursos vía transferencias, vía dividendos, regalías y toda suerte de impuestos, a tal punto que hoy, por una interpretación unilateral, nos están cobrando casi 3 billones de pesos, que entre otras cosas quiero decir lo siguiente. El sindicato está contemplando la posibilidad de poner una acción jurídica si se hace efectivo un cobro del IVA producto de ese concepto a Reficar por aproximadamente 900.000 millones de pesos, porque se va a afectar la operación de la refinería si eso llega a ocurrir, porque pueden embargar las cuentas de Reficar y de Ecopetrol. Pues imagínese usted en lo que estamos. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, el poderoso sindicato de Ecopetrol. Señor Loza, una última pregunta que tiene que ver con la relación de ustedes con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el reciente decreto en el que reglamenta gran parte de la reforma a la salud del gobierno nacional, se elimina el régimen excepcional de salud para los trabajadores de Ecopetrol. ¿Ustedes vieron ese detalle en el decreto? Estamos haciendo esas valoraciones con nuestro equipo jurídico y de una vez manifiesto, la USO no comparte. Si ese es el alcance, dejo el interrogante, si ese es el alcance, nuestro sindicato se va a movilizar por la defensa de nuestro sistema de salud exceptuado, que es el sistema que ojalá debieran tener todos los colombianos. Entonces, independientemente que sea un proyecto de ley del gobierno, pues nosotros no vamos a estar validando ese tipo de decisiones. Así como estamos hablando, con completa autonomía y determinación frente a la necesidad de defender y fortalecer a Ecopetrol, lo haremos con nuestro esquema de salud. Claro, y al final este mensaje, por un lado Ecopetrol marchitándose y por otro lado el gobierno acabando con los regímenes exceptuados de salud, ¿qué reflexión les lleva a ustedes frente a lo que significó el apoyo en campaña a Gustavo Petro candidato y lo que está haciendo como presidente? Ya me referí, pero yo reitero, nosotros apoyamos a Gustavo Petro por el tema de las reformas sociales, las reformas para que los colombianos vivamos mejor, para que haya paz. Lo que pasa es que los grupos insurgentes no han entendido esa posibilidad que tienen y bueno, infortunadamente queda un año y tal vez no se construye la paz
porque ¿quién no quiere vivir en paz? Pero, por supuesto que las decisiones que afecten activos valiosos como los de Ecopetrol, que no es solamente para los trabajadores, es para todos los colombianos. Si no tenemos a Ecopetrol, pues vamos a tener que pagar más impuestos. Y toda suerte de decisiones que afecten los derechos de los trabajadores, pues nosotros las cuestionaremos. Así como destacamos, al contrario de lo que estoy manifestando acá, así como destacamos que se haya aprobado la reforma laboral que pues, nos devuelve derechos a los trabajadores. Entonces, creo que la pluralidad está llena de eso, de diversidad de pensamiento, pero de ninguna manera el sindicato va a perder su autonomía frente a sus propósitos y frente a sus consignas en torno a la defensa de lo público. Don César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, con nosotros. Señor Loza, muchas gracias. Un abrazo.